Dos partes, recordemos. Tenemos una parte que es sulfametoxazol. Doctor, ya Sí, sí, tranquilo. Nadie le que explicar. Y la otra parte que se llama Moxazol. ¿Recuerdan? Sí. Bien. La parte donde quedamos es la. ¿Cómo se hace en los niños? ¿Ya? En los niños tienes doble dosificación. ¿Ya? En los niños se utiliza. Si vas a hacer el ajuste con el sulfametoxazol, es de 40 miligramos por kilogramo de peso día. Y si vas a hacerlo con el trimethoprim, es de 8 miligramos por kilogramo de peso día. ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le vas a dar? ¿Cuántos ml le vamos a dar al paciente? Sí, para que todo el mundo me entienda. Vamos a ver. Primero vamos a hacer un cálculo con el sulfametoxazol. Luego vamos a hacer el cálculo, el mismo cálculo, ¿ya? Con el trimethoprim. Sulfametoxazol, trimethoprim. ¿Cuánto quieren que pese el paciente? 12. 10. 18. ¿Le ponemos 13, 14 kilos? Ya. ¿Sí? Porque 10, o sea, si yo encuentro un niño que pesa 10 kilos, que está con una infección bacteriana, lo primero que hago es reñir a los papás, porque, o sea, el niño tan pequeño con infección bacteriana es descuido de los padres, no es que el niño haya pesado. ¿Ya? Vamos a suponer que el paciente tiene 10 kilogramos. 10, no. Hemos puesto 14 kilogramos. 14 kilogramos. 14 kilogramos. Bien. Ahora, ¿cuánto es la dosificación? Si vamos a utilizar sulfametoxazol, la dosificación es de 40 miligramos por kilogramo de peso día. Entonces, 14 por 40. ¿Cuánto da? A ver, alguien que no se lleve con la calculadora. 560 miligramos. Kilogramo con kilogramo se va. Y esos 560 tienen que utilizar en todo el día. ¿Han entendido? ¿Cómo es sulfametoxazol? Eso, doctores, tiene que ser dividido en dos dosis. ¿Han entendido? Entonces, esto lo vamos a dividir en dos dosis para hacer solo todo el día. ¿Cuánto nos da? 280. 280 miligramos. ¿Ya? Cada 12 horas. Muy bien. Ahora, al papá no le puedes decir, señor, le va a dar a usted 280 miligramos cada 12 horas, porque el papá hace cortocircuitos, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Ya? Dentro de las presentaciones, recordemos que este fármaco viene en suspensión. ¿Está entendido? Suspensión. La suspensión va a venir sulfametoxazol, viene de 200 miligramos, trimethoprim 40 miligramos, y esto es en 5 ml de solución. Y en la otra suspensión viene sulfametoxazol de 400 miligramos, trimethoprim 80 miligramos, y esto es por cada 5 ml de solución. ¿Saben cuál utilizamos? El de 400. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Estos son 280, entonces aquí tienes 480. Entonces 400 es sulfametoxazol. ¿Han entendido? 400 es sulfametoxazol. Entonces, si 400 miligramos están en 5 ml. Están en 5 ml. Entonces, 280 miligramos, ¿en cuántos ml va a estar? Sí, ya sé. Esto yo lo he visto en algún lado. ¿Pero dónde?
280 por 5 y el resultado lo vamos a dividir entre 400. 3,5, excelente. Entonces esto nos va a salir 3,5 ml cada 12 horas. ¿Para contar? ¿Perdón? Es más fácil y rápido convertir primero a gotas En gotas. y después multiplicar por el peso. No. No. ¿Cómo en gotas? En ml, ¿Qué? Estoy intentando acercarme. igual. Me parece interesante. Nunca lo había pensado. Creo que lo voy a intentar en mi casa. Sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Sí, porque si multiplicamos, en vez de 280, lo cambiamos por 40 miligramos que es lo que hemos tomado, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 400, nos sale 7 ml. Y a dos dosis dividido entre 2, 3,5 ml. Ah, bien. ¡Mierda! Pero alcohol café. Ahora se lo de nuevo, explícalo. Anda, no entendí yo. Básicamente ¿Pasa? ya es en miligramos y como ya es en miligramos hace el mismo procedimiento y al final lo divide en dos porque está con una dosis completa ya. Gabriel andaba. Sí, eso es bueno. Todos los días aprende algo. Por favor, doctor. Usa ese, está mejor. Sí, ese está mejor. Que en vez de 280 se utilizan 40 miligramos y se multiplica por 5 y se divide entre 400 miligramos y va a salir 7 ml. No, 17. 7 ml. Se divide entre 2, que va a ser 2. La dosis, que va a ser 3,5. A ver si estoy entendiendo. Aquí voy a colocar 40. Sí, que es la. Claro. 40 por 5. Sí, exacto. 40 por 5. No, 200 dividido entre 400 sale 0,5. Sí. 40 por. Sale 0.5. Sí. Es un medio. Sí. Voy a hacer el resumen. ¿Ya? Sí. La idea es que vamos a utilizar el jarabe que tiene 480 miligramos. 400 son del sulfonexosol, 80 miligramos es del pimentoprim. Y esto se sale en 5 ml de solución. ¿Está bien? Sí. ¿Me estás entendiendo? Ya. ¿Sí? Sí. Lo que el doctor dice que es más sencillo de hacer, y creo que tienes razón. ¿Ya? Es que lo que vamos a hacer es colocar 400, ¿ya? Perdón, la dosis que sería 40 por 5 ml y eso lo vamos a dividir entre 400, ¿sí? ¿Sí? O sea, 40 es la dosis. Eso es por el volumen que viene de la suspensión, que son 5 ml, y lo dividimos entre la cantidad de miligramos que tiene. ¿Está bien? Esta fórmula es de pediatría. Sí. Es un poco difícil de aplicar, luego os voy a contar por qué. ¿Ya? Hasta ahí estamos. 40 por 5 nos va a dar 200. ¿Sí? Y lo dividido entre 400, esto va a salir 0,5. El resultado lo vamos a multiplicar por el peso, que sería 14 kilogramos. 0,5 por 14 y nos va a salir esto 7 ml. Que esto es para utilizar en todo el día. Como tiene que ser dividido en dos dosis, lo único que hacemos es dividirlo. Lo dividimos, perdón, en dos dosis. Dividido entre dos y esto va a ser 3,5 ml cada dosis. Sí. La doctora Pardo pasó. A doctora Pardo. Sí, doctora, con... É pediatra.
En realidad es una fórmula pediátrica, no recuerdo cómo se llama, pero es una fórmula de pediatría. Para que esta fórmula sea aplicable, necesitas saber estos dos valores. Necesitas saber primero, la dosis es universal, no hay tanto lío, pero necesitas esto, 400 por cada 5 ml. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Te sirve por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina no te dicen 400 por cada 5 ml. Te van a decir, por ejemplo, 1200 miligramos en 12, en aproximadamente 70 ml de solución. Ellos toman la cantidad de miligramos por frasco. Entonces, primero tienes que hacer la operación de dividir, pero no tiene nada de malo, está muy bien. Yo no tengo ningún problema. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Muy bien. 8 miligramos por kilogramo de peso día. Todo lo que hacemos es 14 por 8, ¿ya? Y el resultado es... Muy bien, 144. No. Es 212. ¿Qué? 112 miligramos para ser utilizado en todo el día. Esto lo podemos dividir, o sea, esto lo vamos a dividir en 2 dosis. Dividido para 2 dosis. ¿Cuánto va a salir? Va a salirnos 56 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Entonces, del trimethoprim, recordemos que son 480. Estamos hablando de este tipo de suspensión. De los 80 miligramos es trimethoprim. Entonces, si 80 miligramos están en 5 ml, a 56 miligramos, ¿en cuánto va a estar? Lo mismo, esto es 56 por 5. El resultado lo vamos a dividir entre 80. Y esto nos sale 3,5 ml. Entonces ya hay más de una forma de hacer. Tienes para calcular con 1, tienes para calcular con sulfametoxazol, para calcular con trimethoprim, y aquí hay para calcular en ml directamente por fórmula. ¿Preguntas? Vamos a calculadora en el examen o de la cabeza. Calculadora, sí, pero como calculadora. Nada de teléfonos. Sí, calculadora como calculadora, sí, nada de teléfonos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Puedo borrar? Tengo que decir que no es mi tema favorito, para ser muy franco. Vas a darte cuenta de que sé bastante de quinolonas, precisamente porque no me gusta utilizar. Sí. O sea, no es por mala onda, ¿ya? Pero no es el grupo de fármacos que yo te recomendaría utilices como primera línea para nada. ¿Está entendido? Muy bien. Cuando hablamos de quinolonas, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Lo primero que hay que ver es que estos fármacos van a actuar directamente en el ADN bacteriano, pero van a actuar inhibiendo 2 tipos de enzimas. ¿Has entendido? Estos fármacos lo que hacen es que inhiben, número 1, a la topoisomerasa 4, y número 2, van a inhibir a la ADN quirasa. La ADN quirasa. ¿Has entendido? ¿Sí? Muy bien. O sea, ¿qué es lo que va a producir esta inhibición? Es importante. ¿Dónde te lo anoto? Aquí está. Pregunta ADN quirasa. Cuando la célula empieza un proceso de división celular, lo primero que hace la célula es que va a empezar a organizar la información genética. ¿Y qué hace?
la información genética que está dividida o que está organizada en bandas, ¿ya? Va a empezar a formar esa doble hélice helicoidal, que empieza a girar en su propio eje. Después de que esta S empieza a girar sobre su propio eje, lo que va a suceder es que empieza a doblarse sobre sí misma. ¿Está claro? Empieza a doblarse sobre sí misma. Y después de doblarse sobre sí misma, empieza a enzollarse más sobre sí misma. Hasta que empieza a formar, ¿cómo se llama esto? Cromosomas. Entonces, ¿quién hace esto? Esto lo hace la ADN girasa. ¿Está claro? Si tú inhibes la ADN girasa, ya no se forman cromosomas. ¿Ha quedado claro? El otro detalle importante, estos fármacos también van a inhibir, digamos que se llega a formar el cromosoma. Se necesita de algo llamado la topoisomerasa. La topoisomerasa 4. La topoisomerasa 4, ¿qué hace? Primero, aquí tú tienes, aquí tú tienes un cromosoma, aquí hay otro cromosoma, aquí tienes otro cromosoma, así es esquemático, ¿ya? Otro cromosoma, ¿cierto? Y estos cromosomas van a tener algo llamado los centriolos, ¿ya? Vamos a tener aquí un centrómero, otro centrómero, y esto va a formar algo que se llama, ¿cómo se llama esta? ¿Ya han visto esto, no? Muy bien. La topoisomerasa 4 es la enzima encargada precisamente para que a partir de los centriolos se vaya a formar algo llamado el uso mitótico. El uso mitótico se encarga de anclar y de empezar a traccionar dividiendo cada cromosoma. Entonces la topoisomerasa 4 se encarga de la formación del uso mitótico y la división de cada cromosoma para que las dos células hijas reciban exactamente la misma información. ¿Ha quedado entendido? Ahora ese es el detalle. Si tú anulas la topoisomerasa 4, no hay división de información genética. O sea, esta mitad de la célula se va a ir con este cromosoma. Este más se va a ir a esta mitad. Esta se va a ir a esta célula y esta se va a ir a esta célula. Entonces ninguna de las dos células va a tener la información completa. Y si no tiene la información completa, tienes una célula que va a morir, está destinada a morir. ¿Ha quedado entendido? Entonces está importante. Bueno, todo es posición de filosofía. A ver, vamos a hacer un par de preguntas. Tú vas a responder sí o no. ¿Ok? La ADN girasa se encarga de formar cromosomas. Sí, muy bien. La ADN girasa hace que la información genética vaya a formar la doble hélice helicoidal y además empieza a ensayar sobre sí misma para la formación de cromosomas. Sí. Si tú anulas la ADN girasa, ¿habrá cromosomas? No, entonces no hay. Segundo, la topoisomerasa 4 se activa precisamente para la división de los cromosomas y la formación de dos células hijas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Si tú anulas la topoisomerasa 4, ¿habrá división de los cromosomas? La respuesta es Sí. no, el cromosoma no se divide, se parten, los cromosomas sí, pero el cromosoma no se divide. ¿Ha quedado entendido? Ahora la pregunta del millón es, si no puedes formar cromosomas o los cromosomas que van a dividirse no tienen la suficiente información, ¿será que la célula que va a salir como fruto de esto es viable? No. Entonces la célula o la bacteria muere. ¿Ha quedado entendido? Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué etapa del ciclo celular son más activas las quinolonas? Eso, muy bien.
es cuando se está produciendo la mitosis, es cuando se está entrando a la etapa de división celular. Cuando la célula está entrando a la etapa de división celular, es cuando la quinolona funciona mejor. ¿Ha quedado entendido? Entonces aquí te lo voy a anotar como un detalle de esos que puedes meter al examen. ¿Ya? División celular. Esa es la clave. Cuando la célula entra en división celular es cuando la quinolona es más activa. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Y las células humanas hacen división celular? Sí. ¿En qué etapa de la vida los humanos hacen más división celular? En la niñez. ¿Ya? Entonces, ¿le darías quinolonas a un niño? No, no. ¿Por qué no? Porque no le va a permitir el crecimiento. ¿Qué? Le va a afectar la división celular. Ahora quiero aclarar un detalle importante. Hemos dicho que puede haber formación de cromosomas, ¿cierto? Y hemos dicho que no se va a dividir equitativamente la información. Algunas células van a tener una parte de la información, otras van a tener la otra parte de la información. Pero la mayoría son células que van a ser inviables. Y si no es inviable, y si logra sobrevivir, va a ser defectuosa. Muy bien. ¿Pero la cancerígena? ¿Ha quedado entendido? Si la célula logra sobrevivir con lo poco que le quedó de información genética, va a ser una célula... ¿Cancerosa? ¿Qué? ¿Cancerosa? Muy bien. Displástica, como dijo la doctora, cancerosa. ¿Ha quedado entendido? Entonces, detalle importante, estos fármacos generan cáncer. Son fármacos que son carcinogénicos, son fármacos que son mutagénicos, son fármacos que son teratogénicos. Todos los males de la tierra reunidos en un solo grupo de fármacos. ¿Ha quedado entendido? Sí. Sí. O sea, se va a morir. Te vas Se a usa. morir. Tomé 42 días. Cada día 1500 miligramos. Y sí. Ya. El tema de su fármaco cinética. Ahora vamos a ponerlo así. Las quinolonas hay para uso por vía oral, las quinolonas hay para uso endovenoso. ¿Está claro? Entonces las quinolonas vas a tener para uso por vía oral y vas a tener también uso endovenoso. Y eso le afecta tanto a la parte de la absorción como de la distribución. Entonces, para que me puedas entender primero, necesitamos que sepas la clasificación de estas quinolonas. ¿Está bien? Entonces, antes de hablar de la farmacodinámica, vamos a hablar de la farmacocinética. Entonces, básicamente las quinolonas se dividen en dos grupos grandes. Tenemos unas quinolonas no fluoradas. Y tenemos otro grupo de quinolonas conocidas como las quinolonas fluoradas. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Entonces tenemos un grupo de quinolonas conocidos como quinolonas no fluoradas y las otras quinolonas que son las quinolonas fluoradas. ¿Alguien sabe la diferencia entre una quinolona fluorada y una no fluorada? Muy bien, excelente. Una de las quinolonas, uno de los grupos tiene flúor y el otro grupo no tiene flúor. ¿Lo ve? Sí, ahí las respuestas. Es que son demasiado obvios. Yo les pregunto a los internos, ¿saben cuál es la diferencia entre quinolona fluorada y no fluorada? Y los internos ahí. Creo que entra así, reiniciando sistema. Me estoy dejando entender. Ahora, ¿cuál es el detalle? Las primeras quinolonas, las quinolonas no fluoradas, ¿ya? La otra es cinética, a ver si equivoco. El efecto de acción, o sea, el espectro era malo. O sea, espectro bajo. Le afectaba a muy pocas células. La semivida era corta. Había que dar una dosis cada 6 horas. Semivida corta. No solamente eso, sino que además de eso, la resistencia era frecuente.
resistencia frecuente. ¿Está bien? Resistencia frecuente. El hecho de que el fármaco le colocaran flúor mejoró, pero de forma sustancial el tema. ¿Has entendido? Sí. Al ponerle flúor, hicieron que el espectro de acción aumentara. Le empezó a pegar, le empezó a dar a más cantidad de bacterias. La semivida se prolongó. Estos fármacos tienen semividas que son largas. ¿Está claro? Normalmente necesitas una dosis cada 12 horas, una dosis al día. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una quinolona que necesitas dar una dosis cada 4 días y medio? Sí, pero a ver, dile al paciente, ¿va a tomar este fármaco cada 4 días? No, ¿ve? Hay pacientes que ni siquiera se acuerdan que han desayunado, lo hace así cada 4 días. No va a cumplir. Hay que tener cuidado. Entonces, es importante. Esto, para que sea más entendible, fue dividido en generaciones. Las quinolonas no fluoradas forman la primera generación. Y las quinolonas fluoradas vas a tener aquí a la segunda generación. ¿Ya? Segunda generación. La tercera generación. Y obviamente tenemos una cuarta generación. ¿Alguien entendido? De la primera generación, ¿cuáles son los fármacos más utilizados? En eso quiero aclarar un detalle importante. Ya no son tan utilizadas. Claro, obviamente, ¿no? Espectro malo, resistencia frecuente, vidas medias cortas. ¿Quién va a querer utilizar? Actualmente solo los usamos, solamente se utilizan como antisépticos urinarios. Antisépticos urinarios. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan de la primera generación? Tenemos al llamado ácido nalidíxico. No me va a alcanzar. Ácido nalidíxico. Tenemos al ácido oxolínico. Tenemos al ácido pipemídico. Etcétera. No. Etcétera, dice la gente refinada, dice del pueblo, etcétera. ¿Habían entendido? Ahora viene la segunda, tercera y cuarta generación. Y aquí van a entrar los fármacos que en algún momento dijiste, eso debe ser buena onda utilizarlo, ¿eh? Segunda generación, tenemos a la norfloxacina. Y aquí entra la ciprofloxacina. ¿Está bien? Ciprofloxacina, norfloxacina. Ya sé por qué hay tanto ruido. Mañana es Corpus Christi. Sí, tengo unos amigos hijos de su grandísima papá que se han viajado desde hoy día. Me han dejado la consulta. Sí, mañana no van a estar, se han viajado y luego viene el día viernes. Han pedido muchas vacaciones. El día viernes se cuenta de vacación, no van a estar. Se han tomado jueves, viernes, sábado, domingo. Y en la tercera generación, la levofloxacina. ¿Ya? ¿Qué? Tercera generación, la levofloxacina es el fármaco más utilizado. Hay una cuarta generación, pero los fármacos ya no son utilizados. Aquí tenemos, por ejemplo, al gatifloxacino, ¿ya? A la enoxacina. Sí, es el gati De gato. floxacino, a la enoxacina. Después le digo. Debajo del gatito. Enoxacina. Y perro, pues así. Faltó el perro floxacina. ¿El qué? Ya. Ahora, quiero aclarar un detalle importante. Las quinolonas fluoradas han aumentado mucho, pero mucho,
su tiempo de acción. O sea, estas quinolonas, este grupo de quinolonas, gracias a ser quinolonas floradas, tienen mayor espectro de acción. ¿Ya? Mayor espectro. Y obviamente, acompañado del mayor espectro, tienen mayor semivida. ¿Ya? Mayor semivida. Literalmente, debería ser imposible generar resistencia frente a estos fármacos. Aún así, en el Asia lo lograron. ¿Ah? ¿Qué? Sí, sí. En Vietnam ya hay resistencia a quinolonas. Nosotros vimos un paciente aquí con resistencia que no. ¿En serio? Échenle gasolina. Com 25 anos de edad. ¿Cuánto? 25. Échale gasolina. No, en serio. ¿Cómo pues? Significa que debió tomar 2 dosis, lo ha dejado y gracias a eso es resistencia. ¿Ven? Pero todavía. Actualmente, quiero aclarar un detalle importante. Actualmente, en todo el planeta ya se han identificado 3 cepas de superbacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que son resistentes literalmente a todos los fármacos. No hay nada que se pueda hacer. Una de las cepas fue identificada en Latinoamérica, fundamentalmente en el lado de Ecuador. ¿Ya? Sí, al ladito de tu boliche, ¿no? ¿Ya? Sí, al ladito de tu boliche. Y lo peor de todo es una variedad de Neisseria gonorrhoeae. Oh. Sí, es eso, es una de esas bacterias que se transmite por contacto divertido, entonces olvídate. Olvídate. La primera generación tiene un espectro, bueno, tiene mal espectro y normalmente una vida media dura aproximadamente, qué sé yo, 70 minutos. ¿Hay que entendido? Aquí quiero aclarar un detalle importante. Cuando hemos hablado del término semivida, hemos debido hablar de la vida media. ¿Qué pasa cuando suceden 4 vidas medias? ¿Qué pasa cuando suceden 7 vidas medias? Eso, la concentración baja. Y normalmente hemos dicho lo siguiente: el fármaco tiene que reemplazarse, tiene que sustituirse antes de la 4ª vida media, porque si no baja el efecto y pierde la efectividad clínica. ¿Has entendido? Se pierde la efectividad clínica. Entonces, detalle importante, tiene que ser antes de la 4ª vida media. Entonces, 70 minutos aproximadamente. Por eso, los de la primera generación normalmente tienes que dar una dosis cada 6 horas. Porque más o menos para las 6 horas se están cumpliendo 4 vidas medias. ¿Han entendido? Por eso sus vidas medias eran cortas. Ahí lo voy a dejar con la primera generación. Ahora, de la segunda generación, estamos hablando de la norfloxacina y de la ciprofloxacina. Una vida media es de aproximadamente 4 a 6 horas. ¿Está claro? 4 a 6 horas. Ahora, veámoslo así. Usemos 4. Si una vida media dura 4 horas, 4 vidas medias, ¿cuánto va a durar? 16 horas. Entonces, estos fármacos, ¿ya? 4 vidas medias son igual a 16 horas. ¿Ha quedado entendido? ¿Cada cuántas horas hay que dar una dosis? Cada 12. No le puedes decir al paciente cada 16, pero es muy variable. Entonces hay que decirle una dosis cada 12 horas. Entonces aquí le vamos a decir una dosis cada 12 horas. Ahora quiero aclarar un detalle importante. Son 16 horas. Le vas a dar cada 12. Le estás dando 4 horas antes de que se cumpla 4 vidas medias. ¿Ha quedado entendido? 4 horas antes de que se cumplan las 4 vidas medias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber acumulación. Se acumula mucho. Debido a que se acumula, estos fármacos tienen algo que se llama efecto postantibiótico, que es prolongado, número 1. Y número 2,
El fármaco se acumula y se acumula para todos, para las bacterias, para las células humanas, para todos. Entonces tengamos mucho cuidado en su uso. Una dosis cada 12 horas. No les des una dosis cada 8. Intenta cumplir con el tratamiento como bien especificado y solamente durante el tiempo especificado. Va a ser la única forma de aminorar efectos adversos. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Siguiente. De la tercera generación, estamos hablando de tercera generación de la levofloxacina, que es el fármaco más utilizado. ¿Está bien? De la tercera generación, una vida media ya es igual a 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas. ¿Ha quedado entendido? Sí, 8 a 12 horas. Veámoslo así. Usemos el 8. 4 vidas medias. ¿En cuánto tiempo va a pasar? 32 horas. Entonces, 4 vidas medias es igual a 32 horas. Muy bien. ¿Cuántas dosis al día hay que dar? Cada 24. Muy bien. Esto, doctores, es para dar una dosis cada 24 horas. En el peor de los casos, a ver, ¿qué significa eso? Que hay que darle 500 miligramos cada 24 horas. En el peor de los casos, 250 miligramos cada 12. Puedes hacer eso. Sigo utilizando 500 miligramos por día. ¿Han entendido? O sea, no estoy dando 500 miligramos cada 12. Estoy utilizando 500 miligramos al día, pero le voy a dar 250 cada 12. Puedes dividirlo para hacerlo cada 12 horas, de tal forma que vas a mantener concentraciones más estables. ¿Está claro? Entonces, esto puede ser igual. Medias dosis cada 12 horas. O sea, una dosis cada 24 o medias dosis cada 12 horas. Sea que utilices uno o utilices el otro, ¿ya? Estos doctores consiguen acumulación. Acumulación. ¿Preguntas? El fármaco igual se acumula. El gatifloxacino y la enoxacina, que son cefalosporinas de cuarta generación, por suerte no hay en Latinoamérica. En serio, por suerte no hay en Latinoamérica. Porque si hubiera, usaríamos mal. ¿Ya? Solamente lo voy a poner para que sepas. ¿Ya? De la cuarta generación, una vida media es igual a 26 horas. 26 horas. 4 vidas medias van a ser 104 horas. Significa que sería para dar una dosis cada 4 días y medio. Lo cual sabemos bien que el paciente no va a poder cumplir. Se va a olvidar, va a cometer errores. ¿Ha quedado entendido? Esos son de tratamientos especiales. Muchos de los libros que yo he leído que dicen cómo usar gatifloxacino, enoxacina y estos fármacos de vidas medias prolongadas, hablan de usar el primer día una dosis normal y el resto de los días a medias dosis, pero darle el fármaco todos los días. ¿El fármaco se va a acumular? Sí. ¿Va a ser mucho más tóxico? La respuesta es sí, va a ser mucho más tóxico. ¿Va incluso a sacrificar la función renal? La respuesta es sí, produce lesión renal. Entonces, no son fármacos para usar como primera línea de nada. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. ¿Preguntas? Excelente. Ahora, después de que hemos hablado de la clasificación y que has entendido ahora las inhibidas, ahora sí ya puedes saber cómo es desde el punto de vista de la farmacocinética. En primer lugar, cuando son, en la parte de la absorción, cuando son utilizados por vía oral, ¿ya? Aquí vamos a tener la parte de la absorción, ¿ya? Aquí es cómo se absorbe,
Y aquí estamos hablando de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación, y aquí está la cuarta generación. ¿Ya? Aquí vamos a poner bajo, medio, alto, para que veamos la absorción, para que todo el mundo me pueda hacer. ¿Ya? ¿Ha quedado entendido? Sí, ¿no ve? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hablamos de la absorción por vía oral, la primera generación tiene una absorción que es alta, se absorbe muy bien. Y conforme vas llegando a la segunda, tercera y cuarta generación, la absorción por vía oral va bajando. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Va bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cuarta generación ya por vía oral la absorción es baja, se absorbe poco. ¿Está entendido? Muy bien. Hasta ahí está claro, ¿no? Cuando utilizan el fármaco, en tema de absorción, cuando utilizan por vía endovenosa, la absorción va a ser 100%. Entonces, 100% del fármaco se absorbe, 100% va a estar circulando en sangre, 100% vas a tenerlo acumulado en los tejidos, 100% lo vas a tener a nivel renal, a nivel hepático, etc. Entonces 100% efectos adversos. ¿Preguntas? ¿Ya? Hay una parte muy importante en lo que es la distribución, que es la unión a proteínas plasmáticas, que determina la biodisponibilidad. Mientras más fármaco tienes libre, o sea, mayor biodisponibilidad hay. ¿Ha quedado entendido? Ahora, ¿cómo funciona esto y cómo lo vamos a poder interpretar? En la parte de la distribución, ¿ya? Es muy importante, vamos a poner en distribución lo que es la parte baja, media, alta. Y aquí vamos a poner las cefaloporinas de primera, de segunda, las cefaloporinas de las quinolonas de tercera, las quinolonas de cuarta. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Ojo, en la parte de distribución estamos hablando de la unión a proteínas plasmáticas. ¿Está claro? Unión a proteínas plasmáticas. Entonces, esto va a ir así. Cuando el fármaco esté en sangre, la primera generación se absorbe mucho, sí, pero también la mayoría se une a proteínas plasmáticas. Entonces su biodisponibilidad es baja. ¿Ha quedado entendido? Es lo que tienes que entender. Cuando los fármacos de primera generación tienen una alta absorción, pero la mayoría se une a proteínas plasmáticas. Mientras más se une a proteína plasmática, ¿ya? Tiene menos biodisponibilidad. ¿Ha quedado entendido? Y a partir de eso va a ir disminuyendo. Por ejemplo, segunda y tercera generación, ellos tienen menos absorción, pero también se unen menos a proteínas plasmáticas. Eso significa que la biodisponibilidad es mayor, mucho mayor. De la cuarta generación se absorbe poco, pero poco se une a proteínas plasmáticas. Su biodisponibilidad es mucho mayor para poder tener acción. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Te lo voy a anotar aquí. A mayor unión al PP, ¿sí? Menos biodisponibilidad. Aquí dice algo más. PP, ¿no? Proteína plasmática, PP. Si tienes un amigo que se llama Pepe, Una buen amigo. los saludos. Buen día, esa proteína. ¿Preguntas?
En la parte del metabolismo, el metabolismo de esto es hepático. Y después de eso tenemos la eliminación. La eliminación va a ser renal. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bien. ¿Para qué vamos a utilizar estos fármacos? Doctor, Sí. el porcentaje de fármacos que se va a acumular va a ser los que no van a estar unidos a la proteína plasmática. Los que se van a acumular. Ujú. Desde a todos. Todo. Sí. El detalle va en lo siguiente, doctor. ¿Qué quiere decir o qué significa estar unido a una proteína plasmática? Que no Ya. se va a poder unir. Vamos a ponerlo así. Con eso me van a entender. Bueno, no sé ustedes qué, o sea, qué ven ustedes en TikTok o en Instagram. ¿Quién tiene Instagram? ¿Alguien tiene Instagram acá? ¿Sí? ¿No les he dicho que siguen sus redes sociales para que puedan estudiar? No se puede. Ahora, hay un estudio que ha salido donde dice que los hombres, ¿cómo se puede decir eso? Los hombres que siguen o que están casados con mujeres que son muy temperamentales viven mucho más tiempo. ¿Han escuchado el Sí, escuché. vas a vivir toda tu vida, hermano, vas a vivir para siempre. Los que están casados con mujeres muy temperamentales viven mucho más años. Y a mí me han mirado y me han dicho, Sánchez, ¿y ahora? Y yo le he dicho, no tengo miedo. ¿Cómo? Una proteína plasmática significa que disminuye el metabolismo, o sea, la partícula que viene unida a una proteína plasmática no puede ser metabolizada porque la partícula es más grande. La partícula que viene unida a una proteína plasmática no puede ser eliminada. ¿Por qué? Porque el sistema renal elimina partículas de bajo peso molecular, pero si viene unida a una proteína no va a ser no va a ser eliminado. Simplemente va a chocar por filtración contra el glomérulo y simplemente va a salir expulsado. ¿Ha quedado entendido? Entonces, ese es el detalle. Estar unido a una proteína plasmática significa que disminuye el metabolismo, disminuye la eliminación. ¿Ya? Esto, doctores, aumenta la vida media. No quiere decir que no va a tener función, porque en algún momento se suelta la proteína plasmática y el momento que se suelta la proteína plasmática va a volver a tener función. No va a estar unido para siempre. ¿Ha quedado entendido? Entonces eso no le daría más biodisponibilidad. ¿Qué? Eso no le daría más biodisponibilidad. En realidad, el detalle viene a lo siguiente. Decimos que se une poco, ¿ya? No. Pero esa unión, ¿cuánto tiempo dura? Y dura mucho tiempo, entonces se va a ir soltando a partir de las proteínas plasmáticas constantemente hasta que el fármaco simplemente se acumula. Ahora, ¿en quiénes puede durar poco este tipo de fármacos? En pacientes que son desnutridos, que no tienen gran cantidad de proteínas plasmáticas. ¿Ya? En ellos sí va a durar poco tiempo. Bien, ¿puedo seguir? ¿Sí? No sé si logré responder tu pregunta. Estos fármacos, primero, Já sei como dessa hora é boa, né? Direito, não pega assim. estos fármacos no deberían ser la primera línea en nada. ¿Ha quedado entendido? Las recomendaciones que sean utilizados previo cultivo y antibiograma no deberían ser la primera línea para nada. Ha habido temporadas donde los profesionales han estado utilizando para todo, o sea, literalmente para todo. Les dan a las infecciones de la vía aérea. Para infecciones de la vía aérea superior, infecciones de la vía aérea inferior. Les están dando a las infecciones otorrinolaringológicas. No tiene nada de malo, puedes utilizar la infección otorrinolaringológica. Estás hablando de las otitis, sinusitis, las faringoamigdalitis complicadas, etc. Incluso para las mastoiditis. Funciona, pero no debería ser la primera línea, debería tener cultivo y antibiograma que demuestre el uso. ¿Está bien?
Se ha estado utilizando para los casos que vienen con sepsis, endocarditis, en algunas endocarditis. Y aquí quiero aclarar un detalle importante. Normalmente no se utiliza para la meningitis, excepto, siempre hay una excepción a la regla. Para las meningitis, solamente la levo. Solo la levo, ninguno más. ¿Ha quedado entendido? Hay ciertos aspectos que se pueden utilizar, por ejemplo, la ciprofloxacina es el fármaco de primera elección para dos condiciones. Número uno, para las ITU complicadas. Y número dos, se utiliza también para el tratamiento de fiebre tifoidea. Muy bien. ¿Preguntas? Ahora, ¿por qué no deberían ser los fármacos de primera elección? ¿O por qué no pueden ser fármacos de primera elección? Y el problema son sus efectos adversos. Tienen múltiples efectos adversos. Estos fármacos pueden llegar a producir primero alteraciones osteoarticulares y acompañadas a las alteraciones osteoarticulares pueden producir incluso las tendinitis y esto puede llevar incluso hasta las rupturas de los tendones. Mientras más grande el tendón, más rápido se rompe, ¿ya? Lo más frecuente es la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Alguien ha entendido? Por ejemplo, muchos pacientes no se dan cuenta, ¿ya? Mi esposa tiene 40 años, ella nunca recibió quinolonas y tú la miras, ¿ya? Y cuando ella se levanta de la cama, o sea, se levanta y tranquila, ¿ya? Pero yo me levanto, yo recibí tratamiento con quinolonas precisamente por fiebre tifoidea. Yo me levanto y suena, o sea, mis tendones suenan así. O sea, todas las mañanas. ¿Por qué? Porque hay depósitos de calcio en los tendones. En mi tendón de Aquiles es muy frecuente. Yo empiezo a bajar las gradas y suenan mis tendones. Es como si se estiraran. O sea, como cuando te estiras los dedos y haces ese pequeño crujido, es exactamente lo mismo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, muchos pacientes, como me van aumentando la edad, le echan la culpa a la edad de esto. No es la edad, es precisamente por esto. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Primer detalle importante. Yo estuve en fisioterapia porque tuve lesión de los extensores de la mano. Mis tendones han sufrido esos depósitos de calcio y de esa forma yo no podía mover bien la mano, sentía mucho dolor. He tenido que hacer aproximadamente 3 meses de fisioterapia solamente para recuperar la motilidad. Actualmente tengo motilidad, sí, pero sigo sintiendo dolor. Y eso gracias tienes osteoarticulares, o sea, no se desgastan las articulaciones, no los tendones, etc. No se le inflama, sobre todo. Va a tener fotosensibilidad. ¿Ya? Fotosensibilidad. ¿Qué quiero decir con fotosensibilidad? El paciente sale a la luz del sol, instantáneamente es rojo. O sea, ni siquiera ha caminado 15, 20 minutos, 30 minutos, nada. Ha caminado 5 minutos. Ha ido a la tienda, ha vuelto, está rojo. Todas las zonas que están expuestas a la luz solar se ponen rojas. Eso es fotosensibilidad. Lo hacen las quinolonas. ¿Ha quedado entendido? Siguiente detalle importante. ¿Por qué no me gustan las quinolonas?
con eso vas a entender. Va a producir alteraciones psiquiátricas, o sea, alteraciones de la conducta, alteraciones psiquiátricas. Aquí te voy a colocar de la conducta. Y también puede producir alteraciones neurológicas. Psiquiátricos, Quiero aclarar un detalle importante. La alteración psiquiátrica de la conducta, el paciente te cuenta. No lo podemos evidenciar, pero te cuenta. Las alteraciones neurológicas sí las puedes ver. ¿Está claro? Ahora quiero aclarar un detalle importante. Y eso memorícenlo. Es fácil de entender. Si tu paciente empieza a tener una conducta que antes no tenía, es la quinolona. Si tu paciente empieza a tener algún tipo de alteración que antes no tenía, es la quinolona. ¿Ha quedado entendido? Hay algunos pacientes que, por ejemplo, empiezan a hacer esto. Tienen un temblor fino. Todo el mundo, le está dando Parkinson. No, es la quinolona. ¿Ha quedado entendido? Temblor, alteración en la marcha, ataxia, convulsiones, pérdida de los campos visuales. Cualquier cosa lo produce la quinolona. ¿Está bien? El paciente viene y te dice, doctor, escucho voces. En serio. Pero es por temporada. Estoy así y me dice, pásamela. No sé. ¿Lo ven? Si el paciente empieza a ver cosas, si el paciente empieza a sentir, si tu paciente entra en depresión o empieza a tener manía o tiene estados de mucha euforia o empieza a tener cualquier tipo de alteración psiquiátrica, es la quinolona. Si tu paciente tiene antecedentes de enfermedades psiquiátricas o en la familia hay antecedentes de enfermedad psiquiátrica, esto va a ser más rápido. Así de simple, esto va a ser mucho más rápido. Ahora, y eso lo estás pensando, pero eso debe tener marcha atrás. La respuesta es no. Tiene un inicio, más no hay un retroceso. Sí, la quinolona se convierte en el desencadenante. ¿Ha quedado entendido? Si el paciente presentó convulsión, a partir de ese punto para adelante, las convulsiones van a ser el tema más preocupante de todos los días. ¿Ya? Yo tengo una paciente que ha desarrollado convulsión tipo pequeño mal. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente está hablando y de pronto... Eso es pequeño mal. Se queda paralizada, se queda quieta, no sabe dónde está y su cerebro se apaga, se resetea. Las convulsiones empezaron durando solamente segundos, 5 o 6 segundos. Ni ella se dio cuenta. Y actualmente le están durando aproximadamente entre 25 a 32 segundos. No se la puede dejar sola porque en 32 segundos, imagínate que la agarre cruzando la calle, manejando o haciendo cualquier otro tipo de actividad que necesita, o sea que es de riesgo, ¿ya? Entonces realmente es preocupante, ¿ya? Un día de tratamiento, 2 días y ya empieza a desarrollar. Hay otros pacientes que no tienen la predisposición y empiezan a desarrollar el problema a partir de los 7, 10 días de tratamiento. ¿Me dejo entender? Hay otros pacientes que ese momento no van a tener los problemas, pero los problemas van a aparecer después y pueden aparecer en las primeras 2, 3 semanas después del tratamiento. Como aparece 2, 3 semanas después del tratamiento y aparece poco a poco, ninguno de los pacientes los relaciona con su tratamiento de quinolonas. ¿Me deben entender? ¿Me decís? ¿Ya? A esto quiero aclarar un detalle importante. Entre los efectos adversos, este fármaco se ha demostrado que es teratogénico.
o sea, se utilizan los primeros 3 meses de la gestación, va a producir malformaciones congénitas, obvio. ¿Está bien? Algunos pensaban y decían, después de los 3 meses de gestación podemos usar quinolonas. No, porque el feto, o sea, el embrión pasó a ser un feto y el feto está en constante replicación celular porque está creciendo. Entonces el fármaco es mutagénico. O sea, también produce mutaciones. Entonces, todo, o sea, hasta la etapa embrionaria, 2 manitos, 2 piernas, 10 dedos en cada mano, ¿no? Le empiezan a dar el fármaco porque ya está en la etapa, qué sé yo, está más allá de los 3 meses y está solamente creciendo en tamaño. Y antes de que te des cuenta, manitos con 6 dedos. Oye, ¿por qué tiene 3 manos? ¿Me dejo entender? El fármaco es mutagénico. No se utiliza en ninguna etapa del embarazo. ¿Ha quedado entendido? A esto le añadimos el tema de que el fármaco es carcinogénico. Mientras, si el paciente tiene antecedentes de cáncer, ¿ya? Antecedente familiar o personal de cáncer, esto es más rápido. ¿Ha quedado entendido? Y ahora díganme ustedes, ¿qué familia latinoamericana no ha sido tocada por el cáncer? No tienen antecedentes de cáncer. Yo tampoco, que